Shabbat Shalom, es un verdadero privilegio que nuestro Padre nos permita estar nuevamente otro Shabbat, otro Shabbat. Imagínate, estamos terminando este mes de agosto ya. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para nuestro Padre Celestial. ¿Estás tú preparado para encontrarte con Él? Este mensaje es la espera. ¿Cuánto tiempo has esperado el advenimiento de nuestro Señor y Salvador? ¿Desde cuánto hace que tú escuchas que ya viene nuestro Señor y Salvador? ¿Cuántos años hace que tú oyes, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene? Hace muchos años que yo predico esto. Hoy estaba en el clamor por Colombia, allí en la Plaza de Bolívar, y había una jovencita regalando dulces y predicando el Evangelio. Una jovencita. Yo estaba ahí a un lado, ella llegó a regalar sus dulces, yo le presté atención. Una jovencita convencida de Dios, enamorada de Dios, diciéndole a la gente, Dios te bendiga. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? Venga conmigo, por favor, al segundo libro de Pedro, capítulo 3, por favor, verso 9. Segundo libro de Pedro, por favor, capítulo 2, verso 9. Perdón, capítulo 3, verso 9. Y vamos a aprender un poquito sobre esto. Y es realmente maravilloso, porque la palabra es grande, es poderosa, pero no retarda su promesa, no se demora. Mire lo que dice la palabra. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Wow, hay como 25 cosas que mirar en este maravilloso versículo. Pero ¿qué le parece si lo leemos en nuestro Señor y Salvador, en el Espíritu de nuestro Señor y Salvador? Que Él nos ayude. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestro Señor y Salvador viene? ¿Cuántas veces lo hemos creído? ¿Cuántos años llevamos de espera? Primero quiero decirte, como dice la palabra en el libro de Génesis, libro de Berechit, capítulo 6, versículo 8, y me gusta mucho esa palabra porque está hablando que Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Duró 120 años en la elaboración del arca, predicando esa bendita palabra, el Señor viene, el Señor viene, el diluvio viene. Ni siquiera, escúcheme muy bien, por favor, se lo ruego. No se conocía el agua, no se conocía la lluvia mejor. No se conocía la lluvia, no se conocía la inundación, no se conocía qué era eso, qué era una tormenta, menos que era la lluvia. No se conocía, solamente dice la bendita palabra que subía una bruma ahí de la faz de la tierra. Mi pregunta es, ¿qué pensarían aquellas personas al escuchar a un hombre que según ellos estaba zafado de la cabeza y en un lugar que es desierto, aleluya, comienza a construir un barco? Y es tan grande ese barco, escúcheme, por favor, yo sé que tú me oyes. Es tan grande este barco que comienza a cortar madera, comienza a hacer su esqueleto, en fin, comienza a hacer un barco enclavado en las piedras de un desierto, muy lejos de cualquier río, muy lejos del mar. ¿Qué pensaría la gente? Bárbaro, esto es, de verdad que esto nos destapa la cabeza. Y luego este hombre, mientras cortaba leña, mientras la arreglaba, mientras hacía el esqueleto del barco, mientras lo construía, mientras la calafateaba, le estaba diciendo a la gente, el diluvio viene pronto. Arrepiéntanse de sus pecados porque Dios trae un juicio para la tierra. Y el Señor dice ahí en el verso 3, no contenderá mi alma para siempre con el hombre. Berechit capítulo 6, verso 3. Sino que serán sus días 120 años. O sea, dijo, destruyo la tierra y luego que la restaure vienen 120 jubileos, de lo cual hablé el domingo anterior. O sea, mañana va a ser 8 días. Pero yo imagino a la gente, le tiraban piedra. Bueno, lo maltrataban. La pregunta es, ¿vino la lluvia? ¿Vino la tormenta? ¿Vino el diluvio?
se cubrió el barco, todos sabemos lo que comienza a ocurrir. Y el final allí en Génesis capítulo 9. Bendito es su santo nombre. Así que leamos nuevamente, por favor. Yo quiero llamar tu atención hoy y decirte que no importa el tiempo que tú estés oyendo, Cristo viene pronto. Nosotros lo decimos Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Señor. Uy, bendito es su santo nombre. Él viene pronto. Pero en el capítulo 2, también después del verso 9, hay una palabra maravillosa que se la voy a dejar para el final. ¿Estás tú preparado para ese encuentro? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo amas o no lo amas? ¿O solo de oídas crees en él? Solo de oídas lo amas, lo asumes. Leamos, por favor. Aleluya. Es más, leamos el versículo 8 para que entremos en contexto. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Esto es una advertencia. Yo me imagino a Noé predicando allí. Wow. Fue tan sincera su enseñanza, fue tan sincera su predica, repito, Berechit, Génesis capítulo 6, verso 8, que él halló gracia. Y hallar es encontrarla en el corazón de Dios. Él halló gracia ante Dios, dice la palabra, aleluya. Wow, esto me impresiona, pero muchísimo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí se está refiriendo, repito, al libro de Habacuc, capítulo 2 también, después del verso 3. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Génesis, capítulo 6, verso 3. Y aquí a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Esto es por demás extraordinario. No ignoremos esto, que para Dios 1000 años es como un suspiro, y un suspiro puede ser como 1000 años, como un abrir y cerrar de ojos. Primer libro de Corintios capítulo 15, después del verso 50 y 55. Esto es realmente hermoso, aleluya. Será la final trompeta, primero de Tesalonicenses 4:16, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear. Así mire, en un pestañear, en un instante, en un microsegundo. El Señor nos guarde. Yo le decía a esta niña hoy, ahí cerca de la Plaza de Bolívar, jovencita, usted sabe, porque así le dije, jovencita, ¿usted sabe que nuestro Señor ya casi viene? Y me dijo, sí, por eso lo hago. Llevaba una bolsita de dulces, escúcheme. Bendito es el nombre del Eterno. Y cogía un dulcecito y se lo entregaba a las personas y les decía, Cristo les ama, Cristo viene pronto. Aleluya. Zenaida Rotefuela se llama esa niña. Qué apellido tan extraordinario, ¿verdad? Así que escuche esto. Por favor, se lo ruego. No deseche esta palabra. No deseche esta palabra. Estamos predicando los últimos mensajes, los últimos minutos de predicación. Y yo le doy la gloria y la honra a mi Señor y Salvador. Y como le decía a esta jovencita, la guerra es contra su cuerpo. La guerra es contra sus pensamientos, la guerra es contra su carne, la guerra es contra usted mismo, contra sus ojos, contra su lengua, contra su corazón. Tienes limpio el corazón para encontrarte con el Señor. Mire lo que dice la palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Son muchas, cerca de 25 cosas, pero voy a ver si puedo, aleluya, compartir contigo esto. Bendito es el santo nombre del Eterno. Sino que es paciente. Nos ha tenido paciencia por más, escúcheme, 120 jubileos. Ya lo enseñé. Cada uno de 50 años. Estamos en la semana 70. Ya empezó la semana 70. O está a punto de comenzar la semana 70. Estuve enseñándolo hace 8 días, el domingo. Estamos a menos de lo que es un parpadear, de encontrarnos con nuestro Señor y Salvador. Tenemos que alistarnos, iglesia. Tenemos que prepararnos. Tenemos que limpiarnos, que el Señor nos ayude, Dios, que el Señor nos ayude. En el capítulo 2 aquí de segunda de Pedro, cómo me habló, cómo me dice que
que nos limpiemos, que nos preparemos, bendito es su santo nombre. Pero aquí nuestro Señor y Salvador está diciendo que Él tiene reservado para su juicio a un grupo de personas que no quieren creer. Y como dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 3 y 4. Usted sabe que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 3 y 4. Que en este mundo, cuando nos hablen de paz y seguridad, entonces vendrá el fin. ¿Y qué es lo que están hablando aquí en Colombia? Miremoslo. ¿Qué es lo que están hablando aquí en Colombia? ¿Qué es lo que están hablando en Israel? ¿Qué es lo que están hablando en Ucrania, en Rusia? ¿Qué están hablando? Escúcheme muy bien, en Estados Unidos. ¿Qué están hablando en Venezuela? ¿Qué están hablando? Por favor, en Cuba están hablando de paz y seguridad. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mire, por favor, está escrito. Yo no me lo estoy inventando. Por favor, leámoslo. Aleluya. En el versículo 1 dice la palabra del Eterno, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, está hablando muy claro. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, acerca de lo que va a ocurrir en el tiempo, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Porque en esa época el pueblo de Dios, los que se han convertido a nuestro Señor y Salvador, y los judíos de esa época estaban escuchando la palabra sazonada, el evangelio de Jesucristo, y les estaba diciendo, prepárense porque Él viene pronto. De hecho, el apóstol Pablo dice, y nosotros los que vivimos no precederemos a los que ya son arrebatados. Estoy citando aquí 1 Tesalonicenses capítulo 4, después del verso 13. Él sabía que él creía mejor que él iba a ser arrebatado, que ya era en ese momento. Y mire lo que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y eso está escrito en el libro de Matillahu, libro de Mateo, capítulo 24, verso 48. Repito, libro de Mateo, capítulo 24, verso 48, donde nuestro Señor y Salvador lo dijo con su boca, que estuviéramos preparados porque el día del Señor vendría como ladrón en la noche. Y que si el dueño de casa supiera a qué hora entra el ladrón, estaría preparado y velando. Y ahora el Señor nos está diciendo, oye, van a venir a pedirte cuentas por tu alma. Lucas capítulo 12, verso 2. ¿Y lo que has provisto de quién será? Yo quiero decirte, la palabra está más explícita que nunca. Pero muchas personas creen que esta promesa va a seguir retardándose y hacen planes para años. Y da una puntada muy clave aquí. Escúcheme. Wow. El Señor viene cuando nadie lo espera, pero nos dice que cuando nos hablen de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mire, esto es una advertencia contundente, pero también es una amenaza, amada familia. Dice que estas personas que están escuchando la palabra, dice que sobre ellos vendrá destrucción repentina, sobre los que creen y sobre los que no creen, sobre aquellos que creen en Dios pero no se han comprometido, que son tibios, de lo cual también dice la palabra en Apocalipsis que los vomitará de su boca. El Señor nos guarde de ser tibios, aleluya. Un tremendo Dios, tremendo. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice, no escaparán. Y esta palabra es a los que han oído Biblia, a los que se han congregado alguna vez, a los que creen en Dios. Pero dice la palabra, verso 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, o sea, no desconocen la verdad, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Wow. Sigamos aquí. Esta misma palabra, el día del Señor viene y tiene reservado para su juicio ese día. También lo leemos nosotros, que vendrá antes del milenio. Y eso, o sea, antes del juicio a las naciones, antes de la segunda venida aquí en la tierra. Como dice Mateo capítulo 24, también versículo 32, y concuerda mucho con el versículo 41, que concuerda aquí con el versículo 43 y con el versículo 44 de lo que nosotros estamos hablando. Mateo capítulo 24, versos 43 y 44. Pero en el verso 31 y en el verso 41 está hablando de su segunda venida. O sea, ya ve al reinado milenial,
Apocalipsis capítulo 19 y leamos en el verso 18, en el capítulo 18, verso 1, todo lo referente a esto que estamos hablando aquí. Mire, la destrucción, oh Señor, guárdanos. Aleluya. Libro de Apocalipsis capítulo 18, verso 1, por favor. Dice la bendita palabra del Eterno. Ya vamos al 19:1 también. Después de esto vio otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, o sea, el juicio, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmundicia aborrecible. Venga al capítulo 19, por favor, verso 1. Después de esto oí una gran voz después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Mire, está hablando capítulo 18, verso 1 y 2, capítulo 19, verso 1 y 2, sobre este juicio, sobre el juicio del reinado milenial. Y antes de este juicio del cual está hablando, nosotros seremos arrebatados. Bendito es su santo nombre. En el capítulo 20, verso 4 está confirmando lo que venimos hablando. Venga conmigo, Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice la palabra del Eterno. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Mire, está hablando del reinado milenial. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua, de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no hayan adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Repito la profecía de la semana 70 de Daniel. Estamos hablando de Daniel capítulo 7, versículo 9 al 22. Daniel capítulo 7, verso 9 al 22. Mire, familia, yo lo parafraseo aquí, pero le estoy dando citas para que tú las leas en casa. ¿De qué estamos hablando aquí? De la semana 70 de Daniel. ¿De qué habla Génesis capítulo 6, versículo 3? De los 120 jubileos de la 70 semana de Daniel. 120 jubileos de 50 años, ya nosotros lo leímos, lo enseñamos hace 8 días, el domingo, estamos hablando, como dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 3, aleluya, de la que venimos tratando, versículo 9, que no retarda su promesa, que Él tiene misericordia de las personas, para que nosotros nos arrepintamos, para que ellos se arrepientan y no perezcan. Y venimos hablando también que la gracia de Dios va a ser extendida, pero aquí en este caso, en el caso de Apocalipsis capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, de los versos 1 y 2 de los que estamos hablando, viene el juicio, el reinado milenial. Y también les estaba hablando que en el libro de Habacuc capítulo 2 y capítulo 3, el Señor nos está alertando, bendito es su santo nombre. Amada familia, ¿tú estás preparado? Sigamos aquí. Regresemos otra vez al segundo libro de Pedro. Mire qué cosa más linda. Bendito es su santo nombre. Continuemos. Ya no sé en qué ítem voy, 4 o 5. El Señor no retarda su promesa. Diga, palabra de Dios. La palabra del Eterno ha sido dada para que no se demore. Entonces alguien puede pensar, uy, pero yo tengo 50 años y desde que tengo 10 estoy escuchando. Apenas llevas 40 años oyendo que Cristo viene. Ya les hablé de Noé capítulo 6. En el versículo 8 él halló gracia delante del Señor. ¿Por qué? Porque llevaba una vida digna. Porque él estaba predicando el evangelio, porque él estaba construyendo el arca, porque él no tuvo temor de predicar, de decirles, sin, repito, conocer lluvias, sin conocer tornados, sin conocer tormentas. Él estaba hablando de que venía un diluvio y que iba a azotar y acabar con la vida en la tierra, y nadie le creyó. Entonces, él no dejó de predicar. ¿Cuánto? Más de 120 años. 120 años, Dios santo. Y nosotros, porque llevamos 20 o 30 oyendo que el Señor viene, ¿ya nos aburrimos? Pues Él dice que no retarda su promesa, como algunos creen que se demora, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mire, aquí está hablando de la voluntad de Dios, pero le voy a decir de qué está hablando aquí. ¿Tú te has puesto a considerar realmente la palabra del Eterno? La palabra del Eterno es el ADN constituido de su ser, constitutivo.
Quiere decir esto, que la palabra de Dios es la que compone a Dios, es la que referencia a Dios, es la que muestra a Dios, es la que habla de la gloria de Dios, de la semejanza de Dios. La palabra de Dios describe quién es Dios. Dicho esto, lo que en nuestro Padre Celestial está enseñando aquí en 2 de Pedro capítulo 3 es que la palabra se va a cumplir si quieres tú o si no quieres. Nuestro Señor y Salvador en Mateo capítulo 5, después del verso 17, Mateo 5, 17 dijo que Él venía a cumplir la ley y los profetas, que Él venía a cumplir la palabra. Luego asume y dice, aduce aún más, que no pasará, que pasarán los cielos, pasarán la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Él. Yeshua HaMashiach es el verbo. Es Dios, la palabra es Dios. Así que la palabra camina con nosotros. La palabra conduce nuestros pasos. La palabra nos transforma, la palabra nos acompaña, la palabra nos da poder. La palabra es real, la palabra nos da vida. La palabra nos habla de Él. Aleluya. Repito, nos transforma. Entonces, amada familia, ¿tú estás mirando la esencia de la palabra? ¿Tú estás pudiendo entender para qué es la palabra y su esencia? ¿Tú estás pudiendo discernir qué define esta palabra? ¿O qué define a la palabra del Eterno realmente? ¿Qué define la palabra de esta promesa del cumplimiento de su advenimiento? Wow. ¿Qué hay que conocer de esta palabra? Y voy a ponerte un ejemplo realmente maravilloso. Yo conozco los pájaros tucanes, que son una especie de loros. Conozco los loros reales a los cuales David les habló y les enseñó. ¿Cuántos recuerdan? Wow. Son de unos colores realmente hermosos. Los tucanes, por ejemplo, tienen un color amarillo y rojo en su cabeza y encima de su cabeza. Sus plumas son rojas, verdes y amarillas. Son realmente hermosos. Aleluya. Y los loros reales también tienen unos colores realmente maravillosos. Pero quiero decirte algo. ¿Cómo nosotros los vemos a ellos? Supongamos que en el mejor de los casos estamos en una isla tropical, o allí en la región donde estaba David, y vio semejantes aves majestuosas y pudo discernir en su espíritu que podían hablar, y las vio en el árbol. Imagínate miles de tucanes o miles de loros reales con ese plumaje tan hermoso. Ahora en Facebook salen unos videos de unos pájaros, pero realmente maravillosos. No sé si son creados por inteligencia artificial, porque nunca los había visto, pero son hermosos. Yo creo que tú también los has visto. Supongamos que tienen vida, que tú tienes el privilegio, como nos ocurre a nosotros en la torre de oración, y por eso pongo este ejemplo. He visto unos pájaros de unos colores que me asombran, que nunca en mi vida pensé que existieran, y los veo en los árboles. Y me ocurrió en un retiro que tuve hace poco, como uno de esos que chupan flores, se llaman los que chupan las flores, vino del árbol, se paró frente al ventanal que tengo ahí en el balcón, en uno de los balcones de la torre de oración, y me miró y yo lo miré a él. Fue al árbol y regresó al ventanal y me miró y yo lo miré a él. Y luego regresó al árbol, luego regresó al ventanal, fue algo realmente hermoso y luego salió volando y se perdió de mi vista. ¿Cómo tú los consideras a ellos? Y cuando estoy hablando de considerar es cómo tú los contemplas, cómo tú los disciernes, cómo tú crees que son ellos. Cómo tú los contemplas, cómo tú los disciernes, cómo tú crees que son ellos. Pero cómo ellos te contemplan y te disciernen a ti. Ahora estoy hablando de la palabra, cómo tú contemplas la palabra, cómo tú disciernes la palabra, cómo tú miras la palabra. Pero es que nunca nos ponemos a pensar cómo la palabra Dios, cómo Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, nos mira a nosotros, porque siempre está con nosotros, Josué 1:9. Josué 1:9, cómo nos mira, cómo nos acompaña, cómo siempre está con nosotros. Mateo 28:18, siempre está con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. El cristiano, el ser humano no discierne esto que estoy hablando, que la palabra nos acompaña, que la palabra se mueve con nosotros. En otras palabras, tenemos testigos, como dice Romanos capítulo 12, como dice Hebreos capítulo 12, perdón, Hebreos capítulo 2 también. Tenemos una multitud de testigos que nos están mirando, que están apuntando, Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 20:15, están apuntando lo que hacemos, lo que decimos. Tenemos una multitud de ángeles mirándonos.
La palabra nos mira, nuestro Señor y Salvador nos mira. Él no se ofende si tú pecas, porque Él ya pagó en la cruz, está en la gloria, en la resurrectación. Mire esto. Como es el ave y sus colores, como es el ave y su forma, pero eso no la define. Eso no define el ave. Como tú mires la palabra, como tú la leas, como tú la creas, eso no define la palabra. Mire, estoy hablando de una dimensión totalmente sobrenatural. La palabra es mucho más de lo que tú crees, es mucho más de lo que tú piensas, es mucho más de lo que tú sabes, es mucho más de lo que tú sientes. La palabra es nuestro Señor el Espíritu Santo, es Jesucristo de Nazaret. Estamos equivocados con respecto a la palabra. Ahora, la palabra no nos define, pero pensemos en el mejor de los casos. ¿Cuál es la esencia de la palabra? Sí, ¿cuál es la esencia de Jesús, Yeshua HaMashiach? ¿Cuál es la esencia de nuestro Señor, el Espíritu Santo? Nuestro Señor, el Ruach HaKodesh. Su esencia es lo que Él emana, lo que lo compone, lo que Él es, se lo repito, lo que Él emana, lo que lo compone, por ende, lo que converge en Él, o sea, lo que Él es. Esa es la palabra. Si nosotros pensamos en la palabra como una persona con espíritu, alma y cuerpo, nuestra perspectiva va a cambiar. Yo no defino la palabra me define a mí. Yo no me acomodo a la voluntad de Dios. Escuche, perdón, la voluntad de Dios no se acomoda a mí. Yo me acomodo, me tengo que acomodar a la voluntad de Dios. Dios no viene a complacerme a mí, soy yo quien tengo que complacer a Dios. Yo tengo que honrar a Dios para encontrar complacencia de Él hacia mí. No complacerme yo en Dios para que Él se sienta feliz conmigo. Es diferente. Yo me puedo complacer en Dios para tener descanso. Yo me puedo complacer en Dios para saber que Él me ama. Pero yo tengo es que complacer a Dios para que Él me ame. No sé si me estoy explicando. Estamos mirando la palabra de una manera diferente, racional, desde su esencia, para llegar a un solo objetivo, el fin de la palabra. ¿Cómo defines tú la palabra? Porque la palabra nos va a definir a ti y a mí. Es ella la que nos define, es ella la que toma la decisión, ella la que nos va a juzgar, dijo nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Ya no los voy a juzgar yo, los va a juzgar mi palabra. Aleluya. Ahora, cuando nosotros miramos su esencia, podemos discernir cuál es el fin, el objetivo de la palabra. Solo nuestro Creador es el que puede definir la palabra, su esencia y su fin. El creador de la palabra es el que sabe cómo es la palabra, para qué es la palabra y qué hará con la palabra. Yo solamente soy un elemento que la uso para tener mi objetivo, mi fin, que es estar con Él en el cielo. Lo que Él quiere, su voluntad es que estemos con Él. Dicho esto, amada familia, para no cometer errores, hierro, yo tengo que acercarme a mi creador. Yo tengo que buscarlo a Él, como Mateo capítulo 25 lo dice. Ser una virgen que tenga la lámpara encendida. Bendito es su santo nombre. De eso vamos a hablar mañana, si nuestro Padre Eterno lo permite. Yo tengo que acercarme a Él para que Él se acerque a mí. Bendito es su santo nombre. Quisiera, tengo en el tintero 2 Pedro capítulo 2, ¿me lo permite? Antes de terminar, vea, léalo conmigo. Desde el versículo 9. Wow. No, es que no, leámoslo completo. Perdóneme, es Shabbat. Saquemos este corto tiempo. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, en secreto, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso está pasando ahora. Y desde el comienzo del año hemos hablado sobre muerte de pastores y etcétera, y no juzgamos a nadie, Dios nos guarde, pero por eso es que muchas personas que predican el evangelio mueren repentinamente o mueren por circunstancias que no son plausibles para un cristiano. Ahora, mire lo que dice: introducen en oculto esa doctrina, la prosperidad, la farándula cristiana, el jet set cristiano. Dios no necesita espectáculos. Dios necesita hijos que lo busquen en espíritu y en verdad, que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque ya les dije, yo busco al Señor y yo le adoro a Él, yo me complazco en Él para tener paz.
para que yo, Fernando Betancourt, pueda tener paz. Pero yo debo es complacer al Señor para que Él me ame a mí. Siga conmigo, versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Wow, se cambia del evangelio. Ahí hay una secta coreana. Bueno, dejémoslo ahí. Y por avaricia. Lucas 12, Lucas 16. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es un juicio terrible, amada familia. Aquel que predique el evangelio puede vivir del evangelio, pero aquel que predique mal el evangelio será juzgado por el evangelio. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, de lo que estamos hablando en Apocalipsis 18, 19 y 20, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, vea, él predicó 120 años, aleluya, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Repito, estoy hablando sobre Génesis capítulo 6, desde el versículo 1 hasta Génesis capítulo 7, verso 24. En el capítulo 9 tú ves todo el final, cuántos años tenía Noé cuando murió y etcétera, en el capítulo 9. Y en el capítulo 7 hasta el verso 24, desde el verso 1, está hablando sobre este juicio. Verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él vivía en ayuno todos los días. Sabe el Señor, versículo 9, del cual yo les venía hablando desde el principio, segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 9. Por eso la concordancia es tan hermosa con el segundo libro de Pedro, capítulo 3, también versos 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, solo a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ojo, que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayormente en su fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante de Dios, contra ellas delante de Dios. Pero estos, hablando mal de cosas que no conocen, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Uy, santo Dios. Mire, está diciendo la palabra que ellos tienen reservada de su perdición un propio infierno, de su propio infierno. Eso es lo que está hablando aquí la palabra. Pero estos, verso 12, segunda de Pedro 2:12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Wow, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, o sea, hablan y se gozan en su porquería. Tienen los ojos llenos de adulterio, mire esto, no se sacian de pecar. Repito, verso 14, tienen sus ojos llenos de adulterio. Y se habla del adulterio sexual y se habla del adulterio de la palabra, del adulterio de la vida, del adulterio de todas las clases de adulterio y fornicación que hay. Tienen los ojos llenos de adulterio, los ojos, Mateo 5:22 en adelante, aleluya. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, o sea, convencen para que pequen a aquellos que apenas empiezan o aquellos que no son constantes en la oración. A las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad. Está diciendo que prefieren el dinero, que prefieren los deleites de este mundo, en lugar de preferir la bendita palabra del Señor, que si bien es disciplinada, que si bien nos toca esforzarnos para cumplirla, nos va a llevar a la vida eterna. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga
hablando con voz de hombre, reprendió la locura del profeta. ¿Usted se acuerda de Números capítulo 22? Ahí está, Números capítulo 22, después del verso 4. Estos son fuentes de agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mire, aquí está hablando de ese juicio del infierno que van a tener estas personas. Dios mío, terrible. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, el hombre es esclavo de su propio pecado, de su propia concupiscencia. Y si alguien pide prestado, se vuelve siervo del que le pidió prestado. Eso está claro aquí en la palabra. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aleluya. Y eso está en el libro de Proverbios capítulo 26, verso 11. Cuando viene el puerco a revolcarse en el cieno, wow, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tremendo. Repito, Proverbios 16, 11 en adelante. Amada familia, el Señor nos guarde. Considere la palabra. Considere, discierna que la palabra te considera y te define a ti. Considera el ejemplo que te puse de las aves, de estos pájaros hermosos. Amado, lo que nuestro Padre quiere es que procedamos a arrepentirnos de verdad, a dejar nuestra vida pasada, a dejar la pereza de congregarnos, a dejar la pereza de leer su palabra, a dejar la pereza, amado, a esforzarnos y ser valientes, aleluya, a no tener miedo, a no desmayar, a calentarnos si nos hemos puesto tibios. El Señor nos guarde, aleluya. Volvamos a los brazos del Señor, volvamos a la iglesia. No hay gente perfecta en la iglesia. Hay personas imperfectas y pecadoras que estamos buscando la salvación, aleluya. Amada familia, vamos a orar. Mañana tenemos 2 hermosos servicios. Tenemos una visita hermosa de una profeta de Panamá. Va a estar aquí acompañándonos, vamos a estar compartiendo esta hermosa palabra. Yo te invito a que le demos gracias al Señor por su palabra hoy. Yo te invito que reflexionemos sobre este mensaje. Es una palabra muy hermosa, es una palabra muy contundente. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Es una palabra hermosa, amada familia. Está hablando del amor inefable de Dios, de su espera, de su voluntad, de su misericordia. Está hablando de cuánto nos ama y por eso nos ha esperado. Él está buscando que hallemos gracia delante de Él para que tengamos socorro cuando venga la prueba. Cuando hallemos misericordia para el oportuno socorro. Que nos libre, como dice la palabra, de ese juicio, aleluya, que viene sobre el mundo entero. Mañana los espero a las 8 de la mañana y a las 10:15. 2 servicios mañana domingo. Acompáñeme siempre para la torre de oración. Sé que esta palabra está tocando tu vida, sé que esta palabra te puede transformar. Tú te alimentas de nuestra palabra, tú te alimentas de lo que Dios nos da aquí para que tú tengas fuerza y vida eterna. Entonces, amado, siembra, por favor. Ven con nosotros, esfuérzate, sé valiente y aquí te esperamos para orar por ti con todo nuestro cariño y nuestro amor. Vamos a orar. Padre, gracias. Abba Padre, Abacados, Padre hermoso, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tu palabra nos hace reflexionar, Señor. Tu palabra nos hace caer en cuenta, Padre amado. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso, Señor. Padre, oro por tus siervos fuera del país, por tus siervos fuera de Bogotá, en Cundinamarca, a nivel nacional, Señor. Oro por la pastora Blanquita García en Miami, Señor. Bendícela económicamente, Padre, concede esas peticiones de su corazón. Bendice su Señor. Sorpréndela, te lo ruego, te lo suplico, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, para que ella reciba esto que te está pidiendo, Señor. Pueda ser sorprendida para darte la gloria y la honra, Señor.
Padre, también te ruego que le bendigas en paz, en salud, su economía. Prospérala, Señor. Padre, ruego por la pastora Elsie Giraldo, por la pastora Rosa, allí en la iglesia El Camino es Cristo, en el Líbano, Tolima. Señor, yo te pido, permite que estos negocios lleguen a feliz término. Destruye toda opresión, oposición, impedimento, obstáculo, Señor, que quiera oponerse a la bendición de tu sierva, Señor. Y bendícelas, Padre. Avergüenza toda lengua que se levante contra ellas, Señor. Ese es nuestro legado, Isaías 54:17. Padre, también te ruego por el pastor Plinio Orejuela allí, Señor, en Chocó, en Quibdó. Bendice la iglesia El Camino es Cristo, allí en Chocó, Señor. Padre, gracias por todos los que nos ven. Gracias por María de Jesús Pachón, Señor. Bendice a tu sierva, que es un ejemplo aquí en la iglesia. Padre, te doy gracias por la vida de José Salazar Najera. Gracias por la vida de Rosalvita Ibáñez, Señor, de Nancy Castañeda, de toda su familia, Señor, de Ledir Salazar, de Josué, Señor, de Daniel, Padre, de Juliet. Te ruego por Imat, Señor, ahora concede las peticiones de estos corazones en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, Padre amado. Señor, cada alma que está aquí postrada creyendo en esta oración, bendícela, Señor. Padre, enarbola tus banderas. Padre, esfuerza a tus hijos. Quebranta toda brujería, toda hechicería, toda pereza, toda maldición, toda oración contraria, todo obstáculo, toda oposición que quiera poner el enemigo, para que tus hijos no se congreguen, Señor. Padre, también oramos por Colombia. Están en la plaza de Bolívar orando por Colombia. Me uno a esos corazones sinceros, Padre amado, que están orando por Colombia. Padre, destruye este gobierno comunista. Destruye la maldad que han querido poner, Padre, estos hombres sobre Colombia, Padre. Porque lo dice en Proverbios capítulo 29, que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna el pueblo gime. Hoy gemimos, Señor, delante de tu presencia y te pedimos, líbranos del mal, líbranos de la tentación, Señor, líbranos del comunismo, del socialismo, del progresismo, líbranos de esta maldad, Padre. Mira cómo suben impuestos, mira cómo suben los impuestos de los impuestos de los impuestos, mire cómo le ponen impuestos a las personas más pobres. Padre, te lo suplico, ten misericordia de Colombia. Padre, trae tu mano de justicia y de juicio sobre Gustavo Petro Urrego, sobre sus ministros, sobre sus sátrapas, Padre. Mira lo que quieren hacer en Colombia. No permitas que Colombia sea una Venezuela, Padre. Oramos por Venezuela, bendice Venezuela, liberta Cuba, a Nicaragua, a Honduras, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Señor. Oramos por las naciones, oramos por Colombia, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, cubre con la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret las arcas del erario público, de los impuestos. No permitas que se los sigan robando, Señor. No permitas, Padre. Te rogamos, envía ángeles gigantes de guerra con espadas de fuego que cuiden el erario público, Padre. Saca la luz, Padre, con videos, con audios, con pruebas. Contundente la porquería que está haciendo este gobierno en el secreto, Padre. Saca esas pruebas. Levanta magistrados, levanta jueces conforme a tu corazón, Señor. Aún la Corte Penal Internacional que venga y ponga orden aquí en Colombia, Señor. Que tú pongas orden en Colombia, Señor. Pon tu mano de justicia y de juicio, Señor, y corta esta maldad ya, Señor. Basta ya, Señor, esta horrible noche, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre. Tú eres el rey de Colombia, el presidente de Colombia. Tú eres el Señor de Señor y Rey de Reyes y Señor de Señores de Colombia. Te pedimos, ven, ocupa este lugar, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias. Gracias por ser tan bueno, Señor. En tus manos ponemos a Colombia, Señor. En tus manos los servicios de mañana, Señor. En tus manos está nuestra vida, Señor. Que tú sigas con nosotros, acompañándonos, Señor, y llevándonos a la vida eterna para la gloria de tu nombre. En el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Amada familia, estamos apasionados. Mañana los esperamos aquí a las 8 de la mañana y a las 10:15. Mañana vamos a hablar de cosas realmente maravillosas. ¿Qué sucede con el fuego de Dios? ¿Qué sucede con el aceite de Dios? ¿Qué sucede con la unción de Dios? Mañana te espero. Esto va a estar maravilloso. ¿Cómo podemos usarlos en nuestro favor? ¿Cómo recibir ese fuego del cielo, esa unción del fuego, la protección de Dios? Mañana, 8 de la mañana y 10:15. Les amamos. Que la felicidad los atropelle. Que la paz y el Señor los rodee. Shabbat Shalom. Bendiciones.